Queremos presentar las novedades que ahora en julio de 2021 tenemos para el programa de análisis de viabilidad de desarrollo de suelo Inmosuelo. Hay que recordar que el programa Inmosuelo no solamente hace una evaluación económica y financiera de costes, ingresos y financiación y viabilidad de una promoción en desarrollo urbanístico, de un plan parcial, sino que también tiene una parte previa que es de gran importancia, en la que tenemos que, por una parte, comprobar que los parámetros de cesiones de suelo, de asignaciones de uso, etcétera, que se estén definidos en el plan parcial, nos den un resultado que sea viable económicamente y también que genere una edificabilidad y unos usos que, para los que exista una demanda de mercado. Pero también hay bastantes casos en que estos temas no están totalmente definidos, por lo tanto nosotros debemos proponerlos al ayuntamiento para el desarrollo del plan parcial. Por otra parte, tendremos que negociar con el ayuntamiento o con quien corresponda esos parámetros, convencerles de su bondad y al mismo tiempo saber que nos producirán una edificabilidad en unos ciertos usos que sean viables económicamente. Esto ahora mismo no es evidente. Antes de la crisis del 2006, cualquier promoción, cualquier desarrollo urbanístico valía porque la rentabilidad era inmensa, pero ahora esos temas no están tan claros, puesto que los costes, el precio de repercusión del suelo ha bajado respecto a aquellos tiempos. Entonces, este programa tiene mucha parte de análisis de alternativas, de estrategias y de negociación, también con el resto de los propietarios con los que vamos a formar la Junta de Compensación. Entonces, en esta nueva versión de julio del 2021 hemos hecho algunas modificaciones para que estos temas sean un poco más fáciles de seguir. Una de las primeras cosas que queremos ver y en las que existen siempre algunas dudas es cómo se calcula el precio de repercusión de la vivienda protegida. Cuando nosotros hemos elegido el municipio en el que estamos, en el que está nuestro desarrollo urbanístico, el programa ha ido a buscar en la legislación autonómica los precios máximos de venta de la vivienda protegida. Y entonces lo que hace el programa es una hipótesis de estimación objetiva de precio máximo de repercusión de la edificabilidad de cada uno de esos usos. Luego nosotros, en función de lo que diga el plan parcial, pues asignaremos metros cuadrados a un uso sí o a otro no. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo aquí en pantalla, pues tendríamos vivienda de régimen general, vivienda de régimen especial y vivienda de precio medio de 90 metros cuadrados que corresponde a una cierta comunidad autónoma. Pero, ¿cómo llegamos a estos precios de aquí? Es evidente que una de las características de la vivienda protegida es que tiene limitado el precio máximo de venta. Por lo tanto, dado que los costes relacionados con la promoción y los costes de construcción no son fácilmente modificables, la única manera de limitar el precio de venta, máximo de venta, y que aún así la promoción sea viable económicamente es limitar el precio del suelo, el precio del solar sobre el que se va a hacer esa promoción. Históricamente, cuando los planes de vivienda dedicaban más tiempo a la vivienda protegida, se estableció una limitación del precio máximo de venta del 15 al 20% dependiendo de tipologías O sea, el precio de repercusión del suelo se estableció un tope del 15-20% del precio máximo de venta. Entonces, aunque posteriores planes de vivienda y desarrollos legislativos de las comunidades autónomas han dejado de lado este tema porque últimamente no se habla mucho de vivienda protegida, nosotros mantenemos esa limitación que no ha sido expresamente derogada. Y entonces lo que hacemos es que calculamos el precio
máximo de venta de la vivienda, de cada régimen de protección, de los metros cuadrados que hayamos elegido, y luego en función de los metros cuadrados útiles, y lo trasladamos a metros cuadrados construidos, porque la edificabilidad se mide en metros cuadrados construidos. Un metro cuadrado útil es una conveniencia de la vivienda protegida para establecer el precio de venta. Y hacemos una segunda hipótesis, y es que como obligatoriamente cada vivienda protegida tiene que tener su plaza de garaje y su trastero, el hecho de edificar, o sea, la posibilidad de edificar una vivienda en este desarrollo que vamos a hacer, implica el garaje y el trastero, y por lo tanto el precio máximo de venta no es solo el que sale de las tablas aplicado al metro cuadrado útil, sino también la parte proporcional de garaje y de trastero. Esto nos aumenta un poquito el precio máximo y nos aumenta un poco el valor de repercusión, pero creemos que es algo más prudente que establecer otro sistema. Analizamos los coeficientes de ponderación de las UAS en los datos que nos haya proporcionado el plan parcial o los que nosotros vayamos a utilizar. 3 de vivienda protegida, 1 de vivienda libre y 4 de terciario, cada uno con sus metros cuadrados, con su uso y generando una edificabilidad que tiene diferente valoración. Entonces, ¿cómo podemos manejar todo este sistema? Pues traduciendo la edificabilidad de cada uno de los usos a un valor común, que es lo que se llama unidad de aprovechamiento. La unidad de aprovechamiento, la UA, es el metro cuadrado de edificabilidad del uso característico. Y el uso característico, salvo que el plan parcial diga otra cosa, es el uso del que más hay. Por ejemplo, en este ejemplo, el uso característico sería esta vivienda colectiva de tipo 1 porque tiene 74.000 metros de edificabilidad. Entonces, 74.445 metros de edificabilidad del uso característico se convierten en los mismos UAS, porque el coeficiente de paso, el coeficiente que transforma edificabilidad en UA, que se llama coeficiente de ponderación, en el caso del uso característico es 1. En el resto de los usos hay un coeficiente de ponderación que nos pasa los metros cuadrados de lo que sea a UAS. Cuando hemos convertido toda esa edificabilidad en UAS, que ya es un mismo, digamos, una misma moneda, las podemos sumar y saber cuáles son las UAS que tiene este sector. Y por lo tanto, si nosotros tenemos el 50% del sector, pues el 50% de las UAS nos tocaría, de ahí tendríamos que quitar la parte de aprovechamiento lucrativo que va al ayuntamiento, pero a partir de ese momento nosotros tendríamos 45.000 UAS. En este caso, para ser más exactos, 19.480 sobre 93.635, en este caso que es un ejemplo. Y a partir de ahí, nosotros, se nos adjudicaría posteriormente en el proceso de reparcelación una serie de usos que no tienen por qué ser de todos y cada uno de los usos posibles, pero sí que es obligatorio que se nos respeten nuestras 19.480 UAS. Entonces, aquí hay un proceso de transformación en dos direcciones. Primero, sumamos de una manera ponderada todas las edificabilidades de todos los usos de ese sector, lo convertimos en UAS, trabajamos con UAS, porque ya lo que tenemos es un número global, a cada propietario le asignamos su porcentaje y luego cuando ya está todo el tema más o menos definido, esas UAS las volvemos a transformar en edificabilidad concreta en el proceso de reparcelación. Por lo tanto, nos interesa conocer muy bien cómo se pasan metros cuadrados de determinados usos a UAS. Esto se hace a través de lo que se llama un coeficiente de ponderación. Los coeficientes de ponderación pueden estar fijados en el plan parcial o puede que no, o puede que lo propongamos nosotros. Desde un punto de vista teórico, ¿cuál sería el coeficiente de ponderación? Como estamos intentando imputar valor a esas edificabilidades, porque al fin y al cabo, si yo tengo 19.480 UAS, lo que quiero saber es qué valor tiene para saber cuál es el valor de ese producto que a mí se me va a asignar.
estamos, digamos, transformando edificabilidades en uvas a través de un coeficiente de ponderación que tiene algo que ver con el valor relativo. Si yo digo, por ejemplo, que la uva del terciario en planta baja, el coeficiente de ponderación es 1,10, es porque supongo que el valor de repercusión del suelo destinado a estos locales en planta baja es un 10% más alto que el valor que le damos al uso característico, que en este caso sería vivienda colectiva. Y si digo que el terciario es 1,50, pues es que supongo que el precio va a ser el 50% más. Ya digo que el planeamiento nos puede imponer estos coeficientes. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es comprobar si esos coeficientes están muy cerca o muy lejos de la realidad actual. Hay que tener en cuenta que a lo mejor ese plan parcial o ese plan general se redactó hace 15 o 20 años y entonces los valores relativos de cada una de las edificabilidades pues eran diferentes, aunque en muchos casos el urbanista ni siquiera tiene en cuenta estos temas. Pero en el caso de que los tenga en cuenta, pues los tenía en cuenta con los valores relativos de hace 20 años. Entonces nosotros ahora tenemos que comprobar si eso se parece a la realidad. Entonces, en el programa, en la columna I, en la columna K, es el coeficiente de ponderación que vamos a aplicar para transformar uvas. Vendrá del plan parcial, lo propondremos nosotros, como se quiera. Pero en la columna I, esta, nos dice, nosotros habremos establecido cuál es el valor de mercado con el que vamos a trabajar de cada uno de los usos libres, de vivienda libre y de terciarios que vamos a tener, y utilizaremos las limitaciones de precio máximo de venta y por lo tanto de precio máximo de repercusión de suelo de vivienda protegida que se producen de cálculo. Entonces, si lo que hiciéramos fuera transformar en puridad económica una edificabilidad a uvas de manera que el valor relativo fuera el mismo, pues si dividiéramos el valor que hemos asignado aquí a esta uva, por ejemplo, 670 en planta baja, lo dividiéramos entre 600, pues nos saldría que la relación es 1,12. En el planeamiento hemos puesto 1,10. En industrial, pues 180. Bueno, pues en el planeamiento aquí es 0,30 y en el planeamiento es 0,30. Pues hemos acertado. Vamos, acertado es una cosa muy, muy leve. Lo que esto nos sirve es para saber cómo nos estamos desviando con respecto a los coeficientes de ponderación que estamos estableciendo. Por ejemplo, en la vivienda protegida, en este caso, es un ejemplo, el coeficiente de ponderación puro teórico sería 0,33 y según el planeamiento es 0,19. ¿Qué ocurre aquí? Pues que al transformar metros cuadrados de vivienda de régimen general, en este caso, se generan menos uvas de las que corresponderían con su valor de mercado. Entonces esto lo tenemos que saber porque en el proceso contrario, el de reparcelación y de reasignación a nosotros de la edificabilidad que nos corresponda, que no tiene que ser de todos los usos en nuestro porcentaje, sino manteniendo las uvas, a lo mejor puede que nos convenga pedir más vivienda pública de régimen general, vivienda protegida de régimen general, porque sabemos que está infravalorada. Y nosotros tenemos que proponer unos coeficientes de ponderación, pues esta columna nos da una idea de cuáles son los que deberíamos proponer. O sea que esta parte de los coeficientes de ponderación de las uvas es importante porque nos da el valor relativo de cada uso y además porque en el futuro proceso de reparcelación tendremos que determinar si a lo mejor hay ciertos usos que nos interesan porque están infraponderados o ciertos usos que no nos interesan porque están sobreponderados. Y entonces, bueno, pues eso nos dará estrategias a la hora de analizar la reparcelación futura. Otro cambio importante en el programa es que hemos desarrollado más el tema de la ecuación de canje en el caso de agente urbanizador. El agente urbanizador es, según la legislación, aquel que no siendo propietario de suelo,
aporta, asume todos los gastos correspondientes al desarrollo urbanístico y obtiene a cambio un porcentaje de edificabilidad. Eso es en los sitios donde están reguladas estas cosas. Pero donde no están reguladas, pues el agente urbanizador es alguien que de alguna manera asume los costes de urbanización de ciertos propietarios a cambio de edificabilidad. Por eso en el programa el agente urbanizador, digamos, interviene en dos sitios. Si yo soy un agente urbanizador que voy a proponer un convenio con el ayuntamiento, me voy a hacer cargo de todo el sector, voy a desarrollarlo todo y le voy a dar a los propietarios, voy a obtener de los propietarios un porcentaje de edificabilidad, pues la actuación no será en nombre, cuando definamos, la actuación no será por compensación, sino por agente urbanizador. Pero por otra parte, en ese caso sería agente urbanizador sin suelo. Yo entro, pero no soy propietario. Pero en una junta de compensación normal, en la que yo soy propietario de algún porcentaje, también podría ocurrir que hubiera propietarios, en general minoritarios, que teniendo derecho a un porcentaje de edificabilidad, lo que no tuvieran es o fondos o ganas de aportar su parte proporcional de los costes de urbanización. Alguien que dijera, mire usted, yo tengo un 6%, pero lo que no tengo es dinero, así que yo aquí no voy a intervenir. Cuando terminen ustedes ya me avisarán. Entonces, una manera, digamos, de solventar esa rémora de minoritarios que no aportan nada es llegar con ellos a un acuerdo diciendo, bueno, pues yo voy a asumir sus costes y usted me va a dar un 40% de la edificabilidad, o un 50% o un 60%. Eso sería también actuar como agente urbanizador, digamos, pero parcial. Entonces, en datos básicos diríamos que somos agente urbanizador, aunque en el nombre hayamos dicho que vamos. Esto quiere decir que vamos a obtener edificabilidad como propietarios y edificabilidad por hacernos cargo de los costes de unos ciertos propietarios. Y entonces, si vamos a los gastos de gestión, veremos que aquí tenemos que tratar unos ciertos parámetros nuevos. Básicamente, el porcentaje de edificabilidad a recibir. Pues, por ejemplo, yo qué sé, el 45%. Y luego, esta edificabilidad vamos a acordarla con un cierto porcentaje de propietarios, que no somos nosotros, ni es el ayuntamiento, es el resto. Pues, qué sé yo, con un 15% de los propietarios. Bueno, ¿y esto cómo se refiere? Yo tenía un 20 y tantos % de costes de gestión urbanística por ser propietario, pero ahora como asumo los costes de otros, por lo que tengo es un 38,12% de los costes, que corresponden a nuestros terrenos y a los del agente urbanizador, a los que nos corresponde como agente urbanizador. O sea, se incrementan nuestros costes y obtengo más edificabilidad. Bueno, y ese porcentaje del 45%, ¿por qué? Porque me da la gana, porque es lo que dice la norma. Bueno, ese porcentaje es lo que se llama ecuación de canje. Es decir, yo te cambio edificabilidad por costes. Entonces, ¿cuál sería? Y esa está sujeta a negociación. Nosotros, en fin, trataremos con que corresponda como corresponda. Pero, ¿cuál sería el mínimo? ¿Qué es lo menos que podemos pedir? Pues no perder dinero. Si resulta que yo voy a poner 2 millones de euros, que por lo menos lo que reciba esté valorado en 2 millones de euros. Entonces, lo que hacemos es calcular el coste total del sector, lo dividimos por la valoración total que hemos dado al establecer valores de cada uno de los usos, y si dividimos las dos cosas, si la dividimos por la U o lo dividimos entre sí, pues nos sale un 21,86%. Es decir, con una ecuación de canje del 21,86% no pierdo. Hombre, debería de ganar, por lo menos algo más que eso. O sea, ese es el mínimo de que igual no podemos pasar. Y el que hemos negociado nosotros es el que hemos negociado. A la vista de esto, y se surgiría una negociación dura, se hablaría tal cual y llegaríamos a que hemos llegado a un 35%. Nosotros tendríamos 19.480 UAS como propiedad, más 3.402 como agente urbanizador por este cambio. Y a partir de ahí, pues ya funcionaríamos
con toda normalidad. Desde el principio, porque nosotros tenemos que saber qué usos queremos o que se nos pueden asignar o con los que podemos negociar, y también tendríamos que saber qué usos pueden querer los otros propietarios y particularmente el ayuntamiento, porque tenemos que hacer una especie de encaje de bolillos para, manteniendo nuestras uvas y el total de uvas del desarrollo, asignarle a cada propietario la parte que más le convenga o con la que esté más. Yo había elegido los usos que me correspondían, aquí están, y entonces me encuentro con otros actores en este desarrollo urbanístico. Por un lado, el ayuntamiento, el cual tiene las uvas que le corresponden, 9.364, en base al aprovechamiento lucrativo. Y también tendría otros propietarios con los que podría hacer algún análisis para ver si me interesa o no me interesa proponerles un cierto cambio. Porque no se trata de que si el ayuntamiento tiene el 10% del aprovechamiento lucrativo, tenga el 10% de todo. Por ejemplo, podemos intentar imputarle toda la vivienda protegida. Mientras se deje. Entonces aquí aún le faltarían, aquí tendríamos nada más que 3.000 uvas. Aquí ya tendríamos, nos faltarían 4.323. Hay que poner uvas de las que no hay. Entonces, esta podría ser una propuesta del ayuntamiento. Te llevas toda la vivienda protegida y 4.000 uvas de vivienda colectiva. Si accede, pues ya lo tenemos arreglado. Y entonces entraríamos a hablar con otros propietarios. Por ejemplo, 5.000 metros. Los metros cuadrados que sean. A eso le daría derecho a 2.507 uvas. Aquí ya no tendríamos. Tendríamos que ir tirando pues de estas. Por ejemplo, pues yo qué sé, de aquí. Nos quedan 4.033 uvas, pues 2.500. Y calculamos. Entonces nos sobrarían, serían 2.350. Falta 78. Bueno, iríamos ajustando y entonces a este propietario le podríamos hacer una oferta. Este otro que tiene 8.500 metros cuadrados, que le toca 4.200 uvas, pues si accede todo el terciario restante serían 2.851 y 900. Tendríamos demasiadas uvas. Le corresponderían, había que quitarle algo, pues aquí 700. En fin, iríamos cuadrando hasta poder hacer ofertas específicas a los propietarios. Y este sistema de evaluación nos permite llegar a acuerdos y hacer una preparación de la reparcelación, lo cual es muy interesante a la hora de evaluar el estudio económico, porque esto nos lleva a poder plantear una reparcelación, digamos, más pacífica y sin tantas discusiones, ¿no? Futuras discusiones, que es mejor tenerlas desde el principio. Un último punto, ya de menos importancia, es que hemos especificado los costes de la asesoría legal de la Junta de Compensación y, además de los costes de proyectos habituales, pues otros proyectos especiales que puedan surgir, arqueológicos, eléctricos de alta tensión, en fin, de lo que haya, porque estos costes aumentan primero los costes de proyectos y los costes del propio desarrollo urbanístico.